Ok, yo creo que está grabando. Entonces tenemos acá el otro ejemplo, que es de una empresa constructora. Esta es una empresa constructora. Vamos a ver aquí. Ok. Usted visualiza si está grabando la sesión, porque aquí no me lo indica. Sí, sí está grabando. ¿Sí está grabando? Ahí me sale. Ah, Dice arriba, creo que sí, no, aquí no sé por la Sí, en la pantalla. esquina. Se me bloquea toda la pantalla y no puedo verla. Ok. Estamos. Entonces, la empresa constructora San Juan es una empresa que se va a dedicar a realizar la construcción de un edificio, como les explicaba anteriormente. Este es un tipo de contrato. Dice que el contrato se suscribió el 1 de enero del año 2018 para construir un edificio comercial para un cliente sobre el terreno del mismo. ¿Ok? Donde se acordó una contraprestación de $1.000.000. Es decir, eso es lo que iba a cobrar la constructora, $1.000.000. Y el costo de esa obra, de ese edificio, iban a ser $700.000. Es decir, se iba a ganar $300.000 la constructora. Dice además, el contrato establece que si el edificio se termina en 24 meses, ¿verdad?, la empresa constructora obtiene una bonificación de $200.000 adicionales. Es decir, entonces va a recibir 1.200.000. Ahora, dice que se tiene conocimiento de lo siguiente. Al comienzo del contrato, la empresa constructora no puede concluir que sea altamente probable que obtenga la prima. Es decir, ella cree que no va a poderlo hacer en 24 meses. Entonces, ¿ok? Al finalizar el primer año, es decir, 31 de diciembre de 2018, la entidad satisface el 60% de sus obligaciones de desempeño. ¿Qué significa 60%? Significa que como el proyecto era a 2 años, entonces al primer año se supone que debería estar como un 50%. Entonces más bien la empresa constructora lleva un poquito más, va cumpliendo más, va a un 60%, es decir, que el grado de avance es mayor. ¿Ok? Y que a esa fecha, es decir, 31 de diciembre del año 2018, la empresa ha incurrido de los $700.000, que era lo que había estimado en costo, ya lleva gastado 420.000. ¿Ok? Ahora, en relación con los costos totales. Ahora, en el primer trimestre del segundo año, es decir, en marzo de 2019, las partes de contrato acuerdan modificarlo, cambiando los planos del edificio. Recordemos que les dije que los contratos se pueden modificar. Entonces resulta que al año y 3 meses vienen las partes y resulta que el que quería el edificio quiere hacer algunos cambios. Entonces vuelven a modificar el contrato con la empresa constructora y en esos cambios se pueden modificar costos y precios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Ok? Dice que como consecuencia la contraprestación fijada y los costos esperados se van a incrementar en 150.000 y 120.000 respectivamente. Es decir, que la obra inicialmente que costaba $1.000.000, ahora va a ser $150.000 más. Y los costos que inicialmente eran 700, ahora van a ser 820.000, 120.000 más. Ahora, el costo incurrido a esa fecha en que están haciendo la modificación del contrato, ahora son 451. Es decir, de diciembre 18, del 31 de diciembre 18, que eran 420, ahora al 31 de marzo del año 2019, se han incrementado en $31.000 más, porque ya lleva un acumulado de 451. Ahora sí, con estas modificaciones, ¿verdad?, dice que el plazo que inicialmente eran de 24 meses, se le va a ampliar a 30 meses. Y entonces ahora la empresa constructora San Juan, ahora sí cree que la bonificación que habían firmado inicialmente de los $200.000, ahora sí la va a poder cumplir. Es decir, sí va a poder cumplir el contrato antes de tiempo, por lo cual se va a ganar esos $200.000 adicionales. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice que sobre la experiencia y el trabajo restante a realizar, que es principalmente dentro del edificio,
no sujeto a condiciones climatológicas, la empresa constructora concluye que es altamente probable que la introducción de la prima en el precio de la transacción no dará lugar a reversiones significativas en el importe de los ingresos de actividades ordinarias. Al finalizar el segundo año, es decir, 31 de diciembre del año 19, los costos incurridos son de 656,000. Y dice que la obra se termina el 30 de abril, la constructora finaliza el edificio. Es decir, que lo concluyó exactamente en 28 meses. 2 años son 24 y 4 hasta abril son 4 meses, es decir, lo concluyó en 28 meses. Y el contrato se había empleado para 30 meses, es decir, entonces la empresa lo construyó en menos tiempo. Pero resulta que al final gastó 890,000. Eso fue el costo total de la obra, 890,000. Ok. Como estamos en la empresa constructora, recuerden que estamos en la empresa que construye, que es la que recibe los ingresos. Entonces, ellos tienen estas condiciones. Resulta que en el 2018, la empresa le facturó 350,000 dólares, es decir, como ya había hecho un avance, ok. Y recuerden que inicialmente eran 700,000, es decir, le cobró la mitad, le facturó, ok. Y como primer año eran a 2 años, ok. Le voy a cobrarle, le hago una factura, una cuenta por cobrar de 350,000 dólares. Pero al final, lo que recibió fueron solo 310,000. Para el segundo año, le vuelve a facturar 400,000, pero solo le recibe 390,000. ¿Ok? Y el resto lo va a recibir cuando concluye la obra, es decir, en abril 2020. Hasta aquí, ¿alguna duda con ese ejercicio para ir viendo más o menos lo que sigue? ¿Está claro ahorita? ¿En qué consiste el contrato entre Constructora San Juan y la persona que quiere que le construyan el edificio? Ok. Seguimos entonces. Ahora sí. ¿Qué nos pide? Dice, haga los asientos de diario para registrar todas las operaciones asociadas al contrato de construcción de acuerdo a la NIF 15. La constructora tiene la política de contabilizar los ingresos de construcción de acuerdo al método de recursos, es decir, al avance, específicamente sobre los costos incurridos. Adicionalmente, lleva el control de todos los costos incurridos en la cuenta de construcciones en proceso. En el momento de la facturación, acredita la cuenta facturación sobre construcciones en proceso. Asuma que todos los costos incurridos se cancelan en efectivo. Realice la presentación del estado de resultados integral parcial. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, véanlo aquí. Inicialmente, teníamos un contrato de 1,000,000 con un costo asociado de 700,000 dólares. ¿Ok? Cuando iniciamos en enero, ¿ok? Y concluimos el primer año, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Ok? Que al 31 de diciembre del año 18 se habían gastado 420,000 dólares en la construcción del edificio. 420 de los 700,000. Es decir, 420 de 700,000 significa que ha gastado un 60%. Entonces, este 60% sale de los costos gastados entre los presupuestos a diciembre 18. Porque aquí tenemos que irnos ubicando siempre en la línea del tiempo. ¿Ok? Entonces, como nosotros sabemos cuáles son los costos reales, porque teníamos presupuestados estos, pero los 420 eran los reales, entonces sacamos realmente cuánto es el porcentaje de avance. Ahora, de los ingresos que inicialmente yo había pactado 1,000,000, no sé cuántos es lo que me he devengado. Entonces, ese 60% que yo se lo saqué aquí al grado de avance de los costos, yo se lo voy a aplicar a los ingresos. Es decir, entonces voy a decir, ok, del 1,000,000, vamos a registrar ingresos acumulados a diciembre 18, 600,000 dólares, perdón. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, tenemos ingresos acumulados 600, ingresos del periodo 600.
porque estamos en el primer periodo. ¿Cuántos son los gastos acumulados a la fecha? 420. ¿Cuántos son los gastos de periodo? 420, porque estamos el primer año. ¿Cuánto es la utilidad acumulada? Entonces, 600 acumulado menos 400 acumulado, 180 utilidad acumulada. La utilidad del periodo, 600 del periodo menos 420 del periodo, son 180. Estos valores son iguales porque estamos en el primer periodo. Ahora, vamos al segundo periodo. En el segundo periodo hacemos un corte parcial. ¿Por qué hacemos un corte parcial? Porque resulta que en marzo, ¿ya? Si ustedes se acuerdan de lo que leímos, en marzo se modifica el contrato. Se modifica la contraprestación. Entonces, a marzo resulta que se han gastado 451. Y aquí ya los costos pasaron de 700 a 820. ¿Se acuerdan que se incrementaban? En 120 que nos decía el ejercicio anterior. Aquí, el enunciado. Aquí, dice que se incrementa en 120. Los ingresos en 150 y los costos en 120. Entonces, ahora, por eso aquí yo tengo 700 que tenía, más el incremento 820. ¿Cuál es mi grado de avance ahora? Ok, 451 entre 820, eso me da el grado de avance a marzo. ¿Cuál es el grado de avance a marzo? 55%. Ahora sí, el precio del contrato se incrementa de acuerdo a lo que tenemos. ¿En cuánto se incrementa? Era 1.000.000 más 150.000, ¿ya? Más los 200, porque ahora él sí sabe que se va a ganar esa bonificación. Entonces, 1.000.000 más 150.000 por el cambio en el contrato, más la bonificación, me da entonces el precio contrato de 1.350.000. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ¿cuáles son los ingresos acumulados que yo tengo? Ok, entonces, para eso es el 55%. O sea, a mí me interesa ese 55% para saber cuánto es, ¿verdad?, los ingresos acumulados. Si el precio de contrato son 1.350.000, ¿verdad?, 1.350.000, y tenemos un grado de avance del 55%, pues lo multiplico por 0.55 y resulta que tengo ingresos acumulados de 742.500. Como estos son acumulados, yo necesito saber cuántos son los del periodo. Entonces, ¿qué hago? Al acumulado a marzo le quito el acumulado anterior. 742.500 menos 600 me da el ingreso a marzo, el ingreso de enero, febrero y marzo. Gastos acumulados, ok, tenía 451, ¿verdad?, a marzo. Le quito el acumulado anterior, 420, entonces me dan los gastos del periodo 31. Igual hago con las utilidades acumuladas, ¿verdad? 742, ¿verdad?, menos los gastos acumulados, 451, 291.500. Los gastos, la utilidad del periodo, los 142.500 menos 31, 111.500. Eso es a marzo. ¿Ok? Seguimos ahora, ¿verdad?, para que más o menos vayan viendo cómo vamos sacando estos datos. ¿Ok? Para que más o menos vayan viendo de dónde salen los datos. Lo que les he estado aplicando, ahí se los tengo marcaditos. Ok, ahora vamos con marzo. ¿Ah? Lo que les expliqué, para que les quede claro. Ok, hasta ahí estamos, hasta marzo. Ok, hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan. Profe, disculpe, yo es que me perdí en los gastos ¿En los gastos de diciembre o de marzo? de marzo. Ok, los gastos de marzo, ¿verdad? Decía que los gastos de marzo, aquí lo vamos a explicar, eran 742. ¿De dónde sale? Ok, aquí, los gastos de marzo eran 451. El ejercicio decía que a marzo se habían gastado 451. Entonces, 451 de marzo menos 420 de diciembre me da los gastos del primer trimestre del año 19, que serían 31.
Ok, gracias. Ok. Igual su caso. Profe, Ajá. perdón, la utilidad acumulada, ¿de dónde sale? La utilidad acumulada sale del aplicar los porcentajes. 740, el 55%, ¿verdad? Vean que aquí, 55% por 1.350, 1.350. Eso me da la utilidad acumulada, los ingresos acumulados. Y los ingresos del periodo serían los ingresos, que dice aquí, los ingresos, ¿verdad? Que aquí yo le explico, ingresos estimados serían 55% del contrato, ¿verdad? Y la utilidad del periodo, o el ingreso del periodo sería lo acumulado a marzo menos lo acumulado de diciembre. 742,500 menos 600 me da 142,500, que sería lo de marzo. Más o menos ahí, con esas flechas, cuando vayan a estudiar, pues ahí más o menos van a ver de dónde están los datos. Ahora, seguimos a diciembre, viene el cierre fiscal de diciembre, ¿ok? Entonces, venimos ahora a diciembre. ¿Qué pasó a diciembre? Dice el ejercicio que los costos incurridos hasta diciembre son 656, ¿verdad? Y que teníamos presupuestado 820. Entonces, ¿cuál es el grado de avance? 656 entre 820 me da un 80% de avance. ¿Ok? Entonces, a los ingresos, ¿verdad?, acumulados, yo los calculo entonces con base en ese 80%. Entonces digo, si el precio total era 1.350.000, le aplico el 80%, eso me da entonces a mí el ingreso acumulado. Y el ingreso del periodo, ¿verdad?, el ingreso del periodo sería el 1.080.000 menos los ingresos acumulados de 742,500. Entonces, eso me daría a mí los ingresos del periodo. ¿Verdad? Perdón, se me fue. Me daría los ingresos del periodo. Aquí. Con los gastos, igual los gastos tenemos, ¿verdad?, que la empresa había gastado 656, ¿verdad?, acumulados, pero a marzo tenía 451. ¿Cuántos son los gastos del periodo? Del periodo de marzo a diciembre. 656 menos 451 me da 205. La utilidad acumulada sería el 1.080.000, ¿ya?, menos los 656 acumulados. Y lo del periodo sería el ingreso del periodo menos los gastos del periodo. Entonces, nos da una utilidad de 132,500. Llegamos entonces ahora a abril, cuando se termina la obra. ¿Ok? Entonces, dice que cuando termina la obra, la empresa gastó 890,000. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos al 100%. Es decir, ¿por qué al 100%? Porque ya se termina la obra. La obra se termina, entonces estamos al 100%. Entonces, vamos a tener 100% de ingresos y 100% de los costos. Ok, ahora sí. Entonces, 1.370.000 menos los gastos acumulados, me dan los ingresos acumulados, igual con las utilidades, y resulta que nos da una utilidad de 36. ¿Ya? A abril, ya cuando el bien, el activo, en este caso el activo era el edificio, se termina. ¿Ya? Entonces aquí todo ya tiene que cerrar al 100%. Los ingresos tienen que cerrar el total de 1.350.000, los costos se registra realmente cuántos fueron los costos totales que gastó. En este caso, la empresa gastó 70,000 de más, porque inicialmente tenía presupuestado gastar 820 y al final gastó 890. Y los ingresos se mantienen igual, eso no van a cambiar. Ahora, vienen los asientos. ¿Ya? ¿Qué son los asientos? Aquí hay que ir haciendo conforme vayamos avanzando. ¿Ok? En diciembre, ¿qué pasó en diciembre? ¿Ok? El ejercicio dice que la empresa contrata, o más bien registra en una cuenta que se llama construcciones en proceso. Entonces, recordemos que el primer año había gastado 420,000. Entonces ahí dice, construcción en proceso 420 con trabajo. ¿Cuánto fue lo que la empresa facturó? La empresa facturó 350,000. ¿verdad? Cuentas por cobrar 350 contra facturación
sobre construcciones 350. Pero ¿cuánto fue lo que le pagaron? Solo 310,000. Entonces, bancos 310,000 contra cuentas por cobrar 310,000. Gastos de construcción. ¿Cuántos son los gastos de construcción? 420,000. ¿Cuáles fueron los ingresos? 600. La diferencia, 600 menos 420, lo vamos a llevar a construcciones en proceso, 180. ¿Ok? Eso es a diciembre. ¿Qué pasó en marzo? En marzo hubo un corte parcial. Entonces, resulta que en marzo, ¿ya?, los gastos del periodo de enero a marzo fueron 31. Recuerden que aquí a marzo teníamos un acumulado de 451, pero para sacarlos del periodo le restamos el acumulado. Entonces, 451 menos 420 nos quedan 31,000 contra bancos. En este momento, a marzo no se facturó nada, no se cobró nada, entonces solamente vamos a registrar ingresos y costos. Entonces, ingresamos 142, los gastos 31 y 111,500 contra construcciones en proceso. Llegamos a diciembre. Construcciones en proceso, 205,000. Banco, 205,000. Cuentas por cobrar, facturó 400. ¿va? Pero solo le pagaron 390. ¿Cuántos son los ingresos del periodo? ¿Va? 337. Esta información la tomo de la tablita anterior. Entonces, ¿ok? ¿Cuántos son los gastos del periodo? 205,000. Y construcciones en proceso, 132,500. Llega abril, cuando la obra se termina. ¿Ok? Entonces, registramos 234, ¿verdad?, que son las construcciones. Registramos cuentas por cobrar, 600, contra facturación 600. ¿Por qué? Porque como aquí estamos en el último periodo, recuerden que el monto total era 1.350,000. Entonces, ven que aquí en cuentas por cobrar ya tenemos el 1.350,000, 600 más 400 más 350, ya sumamos los 1.350,000, ¿verdad? Entonces, ahí vamos sumando eso. Igual sucede con la otra parte. Aquí en los costos de construcción, si usted suma 420, 31, 205 y 234, le va a dar el costo total, que son los 890. ¿Ok? Ahora sí, venimos acá y decimos, ok, gastos de construcción 234, construcciones 36, ingresos 270. Y al final, eliminamos el monto total. Es decir, la facturación, 1.350,000 contra construcciones en proceso. ¿Por qué? Porque al final esta era la cuenta que yo iba cargando. Como ya la obra se termina, se tiene que eliminar. Me pide que haga un parcial, un estado financiero parcial. Ok, entonces ahí lo tenemos. A las diferentes fechas, ¿verdad? Al 18, al 19 y al 20. Ingresos de construcción, 600, menos gastos, 420, 180. Para el 2019, ingreso de construcción 480, gasto de construcción 236, utilidad 244. Al 220, ingresos para construcción 270, gastos 234, utilidad 36. Información, ¿de dónde la obtuve? De la información que está en los cuadritos anteriores. Si ustedes suman todos esos valores, ¿verdad?, les va a dar el total del servicio. Es decir, aquí en ingresos, ya el 1.370,000, el 1.350,000. Y si sumamos 420 más 236 más 234, le da los 890, que fueron los costos de la construcción o los gastos de construcción. Y de esa forma tenemos ya entonces el estado de resultados integral. ¿Ok? Ahí se presenta, ven, aquí este es el estado de resultados y aquí el estado de situación financiera parcial. Entonces, como esos son activos, entonces nosotros tenemos así: construcciones en proceso, facturación, 600 menos 350, 250. En el 2019, 1080 menos 750, 330. Y en el 2000 ya no tenemos nada. ¿Por qué no tenemos nada? Porque ya el activo se terminó. Ya la obra se termina, entonces ya no tengo ningún compromiso, ya el contrato desaparece, y ya el activo es del propietario, del que me pagó a mí que le hiciera el edificio.
¿Dudas, preguntas con este ejercicio? Hoy lo que vamos a ver es la teoría solamente. No vamos a practicar. Vamos a ver solo teoría. ¿Dudas, preguntas? Ninguna. De mi parte no, todavía no. Oh, Parte no, profe. no. Ok, entonces. Hasta aquí vamos a quedar con la teoría. Es decir, no vamos a ver práctica porque no quiero saturarlos porque esta teoría, verla por Zoom es un poquito más complicadito, ¿verdad? Es mejor que la puedan repasar y hacer ejercicios más bien en pizarra, cuando ya tengo un poquito más de la lectura. ¿Cómo están para el examen, jóvenes?